¿Cómo llegas a Reto? Yo ingreso en Reto en el año 2001, ¿sí? Con 16 años, una situación muy difícil personalmente, porque ya me encontraba viviendo fuera de casa, en condición de calle, por decirlo así. ¿Te habían expulsado a tu familia? Mi familia no me expulsó, sino que yo con 14 años, muy metido en esto del consumo de las drogas y eso, consideraba que por ahí estaba mal y estaba causando muchos problemas dentro del hogar y decidí de manera personal irme a los 14 años. ¿Qué consumías? Consumíamos de todo un poco, de todo un poco. Había marihuana, que creo que es con lo que mayormente uno comienza, pero dentro de eso ya hay un consumo de tabaco, ya hay un consumo de alcohol, según el momento, están las fiestas donde uno ya consume pastillas, otras cosas, cocaína, era de todo un poco. ¿Llegaste a delinquir para poder consumir? Sí, sí, creo que es algo, quizás no es para todos, pero creo que ponerle en mi caso, como el de la gente que por ahí estaba conmigo, de bajos recursos muchas veces, entonces al no trabajar, no generar ningún tipo de ingreso, nos veíamos con la obligación muchas veces de tener que hacer cosas como esas como para seguir consumiendo. Sí. ¿Tuviste problemas con la ley? No tuve problemas por ser menor, pero que entraba y salía a veces bastante, sí. ¿A las comisarías? A las comisarías. Llevaban detenido por andar por ahí por la calle, hacer barullo y estas cosas, y a la comisaría, luego papá, mamá me retiraban y volvía a salir otra vez. Pero creo que la edad era algo que no me permitía, ¿no?, tener que entrar en esto de alguna causa judicial o algo de eso. ¿Cómo llegas a Reto? Yo consumí desde muy chico, con 11 años yo me acuerdo que siempre lo cuento como testimonio de haber prendido un cigarrillo delante de mi mamá para que ella conozca que yo estaba fumando cigarrillo y que ella no se entere por otros, ¿no? A todo esto te cuento que somos una familia de varios hermanos y, por ejemplo, cuando yo inicio a consumir, que tenía 12 años, ya 4 hermanos míos ya consumían. Ellos eran más grandes, un poco más grandes, 15, 16, 18. Entonces, yo con 11 años me atreví a fumar un cigarrillo delante de mi mamá, una mujer devastada, superada por la situación, el marido con problemas de alcohol también. Entonces, ella no pudo hacer mucho, por más que intente, se veía, ¿no?, que ella ya no podía, nos fuimos de sus manos. Entonces a los 12 años comencé a fumar marihuana y así todo el resto también, con 12 años. Y con 13 años, a los 12 años en realidad me había ido también de casa, pero me fui a la casa de mi hermana, que era bueno para mí. ¿Por qué? Porque también mi cuñado con problemas de consumo, era toda una familia bastante... Claro, estaba menos controlado. Y menos controlado, consumía, no necesitaba andar haciendo nada, ellos eran más grandes, todo el tiempo tenía para consumir. Cuando yo tengo la obligación de volver a casa por una denuncia de fuga de hogar, de cosas de estas, y tuve que iniciar un tratamiento ambulatorio obligatorio por ser menor, la asistente social muy metida en casa. Y en eso una vecina nota que yo una vez a la semana me iba y se ve que ella averiguó que yo estaba haciendo un tratamiento, pero cuando volví a casa yo ya directamente no llegaba a casa, sino que mamá y papá volvían a casa y yo quedaba en la esquina o por ahí. Y un día yo justamente haciendo una compra en el negocio de ella, me acuerdo yo tenía 13 años y ella me pone la mano acá arriba y me dice: yo conozco un lugar donde te pueden ayudar, me dijo ella. Y yo la miré, sonreí irónicamente, dije: Rosa, tengo 13 años, yo no necesito ayuda, estoy bien. Y nada, pasó el tiempo. Y cuando yo ya tuve 16 años, que estuve mal, estuve muy mal, ya estaba en la calle otra vez y eso, una mañana así amaneciendo, con mucho frío, con mucho hambre y con muchas cosas en la cabeza, pensamientos, ¿no?, de
de que nada valía la pena para mí, inclusive hasta pensando en el suicidio y cosas como esa. Esa mañana, de la nada, empiezo a creer o a pensar que había algo mejor para mí, ¿no? Entonces, ¿Te acordaste de Rosa? En ese momento yo no sabía qué pasaba. Y estaba consumiendo inclusive y empecé a llorar y estaba solo, no podía creer lo que estaba pasando. Y en un momento tiro lo que yo estaba consumiendo y esto de que hay algo mejor para mí, y en un momento de luz en plena oscuridad, me acuerdo de aquel mensaje que esta mujer me había dicho, que conocía un lugar para ayudarme. Entonces me fui a la casa de esta mujer, donde ella me atendió, me dijo sí, cómo no, y ella ahí me brindó un espacio en su casa para asearme, prepararme, y así automáticamente me brindó un plato de comida y eso, y me llevó directamente a Reto. Ese mismo día, martes 24 de abril, fue el último día que consumí, y desde ese momento estoy en la Fundación Reto. Claro, porque hiciste toda tu rehabilitación y después quedaste como colaborador. Después también. quedé como colaborador en la Fundación. En tu caso, Carol, contanos. Yo empecé a consumir a los 15 años, también por problemas familiares, mis padres se habían separado, entonces es como que empecé a tener una libertad que por ahí no tenía cuando estaban juntos. Y así fue como, bueno, empecé a consumir primero alcohol en exceso y de repente, bueno, me presentaron lo que era la marihuana, como decía, es con lo que se inicia mayormente. Y comencé a consumir marihuana y así empecé a consumir diferentes cosas, pastillas, pegamento, lo que me ofrecían consumía. Porque es como hablaba hoy el ministro también, el hecho de decir yo lo manejo, es los fines de semana, y cuando te querés dar cuenta estás metido donde ni siquiera te imaginaste y súper dependiendo del consumo. ¿Fueron algunos amigos? Sí, entornos de amigos que conocí en el consumo del alcohol también. Claro, Sí. para desmitificar esto de que se da en la plaza nomás, ¿no? Que está en la esquina, ¿no? Está en todas partes. ¿sí? Está en todas partes. ¿Y cómo llegaste a Reto? Yo llegué a Reto en el año 2006. Si bien antes me habían ofrecido por ahí internarme, pero tampoco lo creía necesario porque tenía 15 años. Porque vos manejabas la situación además, Claro. ¿no? Porque cuando uno toma la decisión de buscar ayuda es porque realmente llegó a una profundidad en el tema, Claro. que se da cuenta que no puede salir. En aquel momento yo era menor y tampoco quería cambiar, no veía la ¿Qué necesidad. hizo clic para que digas, tengo que ir en búsqueda de ayuda? Yo hice clic recién estando internada, porque fue un momento de decir, bueno, le dije a mi mamá, intername, me habían hecho ya una entrevista y le dije, bueno, intername, me voy a quedar un mes, me voy a rehabilitar para que todo el mundo piense que yo no tenía un problema. No es que yo necesitaba Vos cambiar. necesitabas demostrarle a la gente Claro, que estabas bien. que estaba bien. Me internaba un mes y después me iba de vuelta. Y estando ahí en la fundación me empecé a dar cuenta de que realmente estaba mal y de que necesitaba ayuda. ¿Cuánto tiempo duró tu proceso? No, yo estoy hace varios años, estoy hace 19 años en la fundación. Pero el proceso de rehabilitación, 2 años. 2 años. De ahí, bueno, me quedé a colaborar también en la fundación. Iván, contanos. Bueno, la verdad ¿Cómo que... empezaste? ¿Cómo empecé? La verdad que empecé con alcohol a partir de los 12 años. Yo vengo de la ciudad de Puerto Iguazú, una ciudad muy influenciada, justo estaban hablando de la triple frontera y eso, y sinceramente una ciudad muy influenciada por las drogas, por lo que es la salida, los boliches, y sinceramente, bueno, desde muy chico tuve la oportunidad o la desgracia más que nada de empezar a vivir esa vida. ¿Había algo pasado en casa para desencadenar eso o no necesariamente? Y yo ya desde muy chico mis padres se habían separado. Bueno, mi mamá empieza a tener una relación con mi padrastro, que fue la persona que me crió desde los 6 años. Él me empieza a criar a mí, pero nunca estuvo ese padre-hijo que tal vez un varón está necesitando, tal vez, ¿viste? Pero bueno, tengo 2 hermanas, también único varón, y es como que siempre me sentí un poco alejado, ¿viste? Por esa área. Entonces, bueno, lo más cercano varonilmente, si se puede decir, eran mis amigos. Claro. Entonces, bueno, empecé a descubrir varias cosas, empecé a salir, empecé a tomar alcohol, y bueno, a los 14 años empiezo a fumar marihuana. También. Sí, todo se empieza por ahí, creo yo también.
empiezo a fumar marihuana, a partir de los 17 años empiezo con la cocaína y bueno, ahí empezó desde los 18 años que empecé a trabajar, empecé a tener mi propio dinero, Claro. empecé a creer que lo podía también sobrellevar, que bueno, eran los fines de semana, pero bueno, a la larga me di cuenta también que bueno, que era imposible salir de Controlar. eso, ¿no es cierto? Controlarlo. Y bueno, me interno en la Fundación Reto a los 27 años de edad, Sí. hoy tengo 31. Qué bárbaro. ¿Y cómo Eh, llegas a Reto, por ejemplo? ¿Alguna recomendación? ¿Escuchaste en las redes? ¿Cómo te enteraste? Mirá, bueno, lo primero que hago es pedirle ayuda a mis padres, porque después de estar viviendo solo, vuelvo a mi casa con 27 años destruido. Sinceramente me sentía muy vacío. También tengo una hija, había perdido la relación con la madre de ella, pierdo a mi hija también por el tema de las drogas. Y vuelvo a la casa de mis padres y bueno, lo primero que hago es pedirle ayuda a ellos. Y también tengo una tía que es psicóloga allá en Puerto Iguazú, que bueno, automáticamente ya se entera y me acuerdo que va a mi casa y me dice, mira, este lugar, porque habían averiguado varios lugares mis padres Porque para... lo primero que le pasa a los papás es no saber a dónde ir. ¿Qué hago? Exactamente. Es decir, tengo un hijo que está en crisis en casa y no sabes si llamar en emergencia, si llamar 911. Intentan ayudar como sea, Claro. porque eso es lo que pasa, pero a veces se encuentran con que no tienen las herramientas Sí, sí. suficientes. Además Y- hay un desgaste, que es bueno decirlo, hay un desgaste que vive la familia de una persona que tiene problemas de adicciones, que es tremendo, que muchas veces hasta parece que te venció, Sí. que sea lo que Dios quiere. ¿no? porque nosotros lo vemos, lo hemos experimentado nosotros con nuestra propia familia, Sí. ¿no? De decir, ellos son los que más sufren esta situación. Ahora, hay que decirlo también, aquella persona que tiene problemas de consumo, cuando dice, te prometo que no lo voy a hacer más, en ese momento te está prometiendo, solamente que Claro. al pasar las horas no le vence más la fuerte. adicción, es Es más más fuerte. Es más fuerte, sí, es más fuerte. Y ni hablar después del grado de manipulación que también Sí, sí. tiene. Que también hay que decirlo, ¿no? Sí, que también hay que Manipulación, decirlo. mentira. ¿Te pasó, Carol? Sí, yo por eso te decía, yo controlaba supuestamente. Entonces, si yo me internaba un mes, podía demostrarle a todo el mundo que estaba bien, pero yo sabía que dependía de eso, porque yo consumía de lunes a lunes. O sea, no había un día donde yo no consuma. ¿Y cómo hacías para comprarte? No, y amigos y conocidos, a veces le sacaba a mi mamá, a veces le sacaba a mi abuela, o sea, alguna que otra vez he tocado algo que no era mío en otro lado y así, buscando la manera de consumir en cualquier lugar, al punto tal de meterme en cualquier lado, en cualquier situación peligrosa y todo, con tal de consumir, no me importaba nada con tal de poder consumir. Uno no mide el peligro, no mide las consecuencias a la hora de querer. ¿Cuánto duró tu proceso, Iván? Proceso Y- de recuperación, rehabilitación. Y de rehabilitación, bueno, nosotros estimamos entre 1 año y medio y 2 años. Pero bueno, gracias a Dios yo creo que a medida que uno va pasando el proceso en la Fundación Reto, bueno, en mi vida se me presenta Cristo, obviamente que es lo que yo aseguro que es lo que transforma el corazón del hombre. Entonces, cuando se me presenta Cristo, uno ya tiene es como que tus ojos se abren, ¿no es cierto?, a la expectativa de la vida. Y bueno, ahí es donde uno empieza a empezar a obedecer, ¿no es cierto? Yo creo que el tiempo estimado en la Fundación Reto es un tiempo estimado por Dios. ¿Se recibe solamente a personas que profesan la fe cristiana? No. No. Nosotros trabajamos y como siempre decimos, el lugar es un lugar a puertas abiertas, que trabaja pura y exclusivamente con la voluntad de la persona. Claro. Por eso Tiene que haber voluntad. Tiene que haber Nos- voluntad. Ajá. Nosotros inclusive ahora, y siempre se hizo, pero antes del ingreso hacemos unas entrevistas donde eso nos permite conocer a la persona que está interesada en el tratamiento y él conoce todo de parte nuestra, cuál es nuestro funcionamiento, de qué manera podemos llegar a ayudarlo, como para que él lo considere, si es eso lo que busca o si busca otra cosa, pero lo que más nos interesa es la voluntad de él, Claro, que claro. esté en la Es persona el 50% reconocer. del tratamiento, ¿no? Claro, reconocer ¿Y la cómo están necesidad. organizados en Reto? En cuanto a Organizativamente, ¿cómo se trabaja, por ejemplo? ¿no? para ingresar. Claro, ingresa una persona y de ahí,
De ahí, bueno, ingresa una persona, comienza todo. Se te asigna una sombra, una persona. Si vas con las chicas, estamos separados, varones por un lado, mujeres por otro. Ingresás, se te asigna una sombra, como le llamamos nosotros, una persona que va a estar con vos 24 horas. O sea, es una persona que ya pasó el proceso de rehabilitación, de que está mejor y que te puede brindar un consejo, te puede entender lo que vos estás viviendo, puede entender la abstinencia, puede entender el Y ahí está el extraño. tema, ¿no? La abstinencia es tremenda. Es tremenda, porque a veces piensan, bueno, yo consumí 1 año, 2 años, pero tu cuerpo se acostumbró a eso, no importa cuánto tiempo consumiste. Obviamente, consumiste 20 años, lo vas a sentir más fuerte, pero abstinencia siempre tienen. La sombra, de ahí se trabaja con esa persona. Se trabaja todo el tiempo, no te van a dejar, no lo dejamos sola a la persona nunca, por el hecho de que muchas veces el estar solo, el sobrepensar, todo eso te genera la misma abstinencia también, la necesidad de que tu cuerpo necesita algo que está súper acostumbrado. Y de ahí es el día a día, es un día a la vez. Nosotros tenemos los talleres ocupacionales donde las personas tienen tiempo ocupado, están en actividad, no están haciendo nada, que es lo que te ayuda a poder pasar los días. Tenemos horarios, disciplinas, como hablaba Iván, nosotros, bueno, somos cristianos, obviamente no se le obliga a nadie, pero tenemos ciertas disciplinas de devocionales, de concurrir a la iglesia, todo bajo horarios. Todos colaboramos con lo que es la limpieza de la casa, de la cocina, de todo. Ustedes tienen una panadería, tienen una carpintería, es decir, hay trabajo también que debe hacer la persona que está allí internada. Claro, más allá de decir trabajar es también ocuparse, ocupar la mente y el día de mañana salir con una base. con una base de un Para trabajo. Claro, para inserción saber. laboral, ¿no? Claro. Contanos, ¿tiene un costo, por ejemplo? ¿Hay que pagar para poder ingresar a Reto? No. En la Fundación Reto no hay un costo. Yo creo que bueno, es uno de los centros donde te brinda esa ¿Hay varios posibilidad. retos en todo el país? Exactamente. Sí, en el mundo. Tenemos en el mundo hay varios retos. Y acá en la provincia de Misiones tenemos 3 fundaciones. Una está en la ciudad del Dorado, la otra en Aristóbulo del Valle. Y bueno, la otra acá en Posadas, y aproximadamente somos 250 personas hoy rehabilitándonos, también sirviendo en la obra. Pero bueno. ¿Gente de dónde, por ejemplo, hay hoy en Posadas? Gente tenemos de diferentes provincias, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Córdoba. Tenemos gente de Paraguay, tenemos gente de Brasil, ¿sí? Hay gente de todos lados. ¿Hay gente judicializada, por ejemplo? Estamos trabajando con ellos, siempre trabajamos, pero también siempre bajo un cuidado, ¿no?, de hacerlo bien, porque mayormente los que vienen judicializados son menores. Entonces también tenés que saber trabajar con ellos. Tratamos de no darle tanto espacio cuando son muy menores, porque a veces han querido traernos chicos de 12 hasta de 13 años, por la situación que hoy se vive actualmente, pero en una edad de 16, de 17, no, siempre y todo esté acorde a las condiciones, sí, le brindamos un lugar también a los chicos. Contanos por allí cómo se puede dar con retos, es decir, si hay un papá, una mamá que ahora está mirando y que quiere ir en búsqueda de ayuda, ¿cómo debe hacer? Nosotros estamos en Itambé Miní, o sea, ahí tenemos la central donde se hacen las entrevistas, después está el espacio 33.3 también, que es que lo brindan diferentes iglesias. Nosotros dentro de nuestra iglesia también tenemos que se brindan charlas, contención. Y ahí se dispara a ver qué organismo va a trabajar con esa persona. Claro, a ver cómo se le puede ayudar si la persona, porque hay gente que no está dispuesta a internarse, que necesita ayuda ambulatoria. Si bien nosotros no es algo que respaldamos por decir, en las drogas, las adicciones, es necesario una internación mayormente, depende del caso. Aislarse. Sí, mayormente sí, porque es necesario salir del entorno, salir del lugar donde uno está. ¿Hoy tienen capacidad, Iván, por ejemplo, para recibir a gente? Y mirá, en la casa de los hombres, hoy en día no estamos teniendo capacidad, Mujeres somos 95 personas, 95 chicos, y bueno, eso también es un número que bueno, yo ¿Y siempre... por qué te quedaste, por ejemplo, vos, después de haber terminado tu rehabilitación? Es un llamado. Es un llamado que viene de parte de Dios. Como te decía, ¿no es cierto? Cuando uno abre los ojos y
y entiende realmente la verdadera vida, uno lo primero que quiere hacer es cumplir la voluntad de Dios en la vida de uno. Yo creo que a pesar de las dificultades, de las situaciones, hay un propósito. Hay un propósito para cada uno de nosotros, hay un propósito para cada persona que es llamada por Dios, y yo creo que obedecer ese propósito, uno a la larga y al pasar el tiempo uno puede ver los frutos. Yo en lo personal, bueno, tengo un testimonio que es mi mismo padre, ¿no es cierto? Que él se separó de mi mamá, tuvo una vida bastante difícil, estuvo preso varios años también, pero bueno, gracias a mi obediencia, a mi permanencia, yo lo puedo tener conmigo. Claro. En la Fundación Reto, él se está recuperando, una persona que también estaba con problemas de alcohol. Es decir, ¿tú tenés a tu propio papá también allí? Tengo a mi propio papá conmigo y bueno, o sea, es impresionante. Deben ser muy fuertes los testimonios, ¿no?, que hay, ¿no? Yo creo que mucho pasa también en esto que vos le hacés la pregunta a él. Nosotros éramos personas que estábamos muertos, por decirlo así, en la situación en la que nos encontrábamos. Y de repente llegar a un lugar como este, totalmente a puertas abiertas, con gente totalmente desinteresada, pero con un objetivo, ayudarte, verte salir de esta situación y que vos logres alcanzar un cambio en tu vida, tiene que ver mucho, y nosotros siempre lo compartimos, de decir, es la gracia de Dios, es su misericordia que nos permite vivir hoy la vida que vivimos, y creo que también es parte de la gratitud de nuestro corazón, claro, de decir, hoy, como un día me ayudaron, yo quiero ayudar. También quiero ayudar. Sí. Pablo, Carol, Iván, gracias por venir. Muchísimas gracias. Y un saludo a todo el equipo fantástico que forma parte de Fundación Reto. Muchísimas gracias por la invitación. También. Si viste este programa y por allí te sentiste identificado con alguna de las cosas y hoy decís, la verdad que a mí me está pasando algo de todo lo que se habló acá, y querés pedir ayuda, bueno, en primer lugar, pedirle ayuda a alguien que tengas cerca, contale a alguien que estás pasando por un momento de adicción, llámese como se llame, ¿sí? No importa eso, pero que pidas ayuda es muy importante para dar ese paso, para poder después de un tiempo contar que también pasaste y que lograste superarlo. Que tengas una linda noche, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles.